Hola a todos, bienvenidos a la clase de hoy. Soy el doctor César Ferreira y hoy nos toca hablar sobre trauma musculoesquelético. Los objetivos de la presentación son protocolizar la evaluación de las lesiones traumáticas esqueléticas en el momento adecuado durante la atención del politraumatizado, reconocer lesiones musculoesqueléticas que ponen en riesgo la vida y aquellas que ponen en riesgo la extremidad, reconocer indicaciones e importancia de la ferulización y el manejo de recursos disponibles y destrezas prehospitalarias. Primero que nada, vamos a diferenciar lo que es el paciente politraumatizado de la lesión aislada. El paciente politraumatizado es un paciente potencialmente grave, con lesiones de más de un sistema, y que requiere nuestra atención en forma inmediata. Sin embargo, la lesión aislada es aquella que no pone en riesgo la vida en forma inmediata al paciente. Y esto es muy importante tenerlo presente, ya que en el paciente politraumatizado podemos encontrarnos, como vamos a ver, con lesiones que pueden llamar mucho la atención y que pueden llevarnos a que nos centremos primariamente en ellas, pero no necesariamente va a ser la lesión que pone en riesgo en forma inmediata a la víctima. Por lo tanto, tenemos que tener siempre presente el concepto de vida antes que función. Fíjense la lesión que ustedes ven en la imagen, es una fractura diafisaria de fémur con exposición del hueso. Estamos ante una lesión de una alta cinemática, ¿sí? Para generar una exposición de un hueso como este y una lesión de estas características se requiere de una energía muy importante. Por lo tanto, estamos desde este sector que estamos viendo nosotros del paciente hacia arriba, podemos encontrarnos con cualquier tipo de lesión. Y de nada nos sirve a nosotros gastar todos los recursos y tiempo en la atención del paciente en, por ejemplo, controlar una lesión como esta, si antes no evaluamos la vía aérea. Por eso la evaluación del politraumatizado debe ser una evaluación sistematizada, siguiendo siempre los pasos del A, B, C, D, E. En este caso, el paciente presenta una lesión sin duda que compromete lo circulatorio, por lo tanto en el C, la primera maniobra que nosotros haríamos sería, como ustedes ven ahí, la colocación de un torniquete. Van a ver que el torniquete se coloca en las extremidades, en los sectores donde hay un solo hueso, ¿sí? No debe ser colocado ni en la pierna ni en el antebrazo, ya que al presentar dos huesos a dicho nivel, tienen paquetes interóseos que no vamos a estar cumpliendo con el torniquete, por lo tanto el sangrado va a continuar. Por lo tanto, si tenemos una amputación en el pie, el torniquete va a ser colocado por encima de la articulación de la rodilla. Si tenemos una amputación en la mano, el torniquete va a ser colocado por encima de la articulación del codo. Lo que busca esta maniobra es cortar con el sangrado. No piensa en la viabilidad futura del miembro, sino centrarnos en forma inmediata en cortar el sangrado, y después, una vez el paciente estabilizado, veremos cómo maniobrar y manipular esta lesión musculoesquelética, como por ejemplo alineándola y ferulizándola para su traslado. Pero tener presente siempre que es la vida antes que la función y una evaluación sistematizada, ¿sí? ¿Qué aspectos debo tener en cuenta cuando evalúo la lesión musculoesquelética? Primero que nada, la cinemática de la lesión. Nosotros vimos en la presentación de biocinemática cómo la evaluación de la situación y de lo que ocurrió nos puede a nosotros dar mucha información de las lesiones que puede presentar la víctima. Debemos tener en cuenta el ambiente. No es lo mismo que ocurre en una lesión como en la imagen anterior, a una temperatura de 20-30 grados, a que ocurra una temperatura de 2 o menos 2 grados bajo cero. La situación del ambiente puede empeorar aún más las lesiones que presente la víctima. También, obviamente, si se trata, por ejemplo, de un ambiente hostil. Debemos hacer una amplia evaluación de los antecedentes. Esta es una mnemotecnia que hace referencia a si el paciente presenta alergias, medicamentos que tome, patologías que presente. LI se refiere a libaciones, o sea, ingestas que haya tenido previamente, y el A hace referencia, tanto la primera como la última, a tener presente siempre el ambiente y las características en donde se está ocurriendo esta situación, o donde se ocurrió, o donde ocurrió esta situación. Esta información la podemos obtener directa del paciente, de la víctima, siempre que pueda transmitírnoslo. Si no, podemos obtenerlo de un familiar, amigo, o alguien que haya presenciado y conozca la situación de la víctima. Tener en cuenta las causas determinantes, si se trató de un trauma directo o indirecto. Eso nos puede ayudar a nosotros a determinar qué sectores del cuerpo pueden estar involucrados o lesionados.
y tener presente también la edad de la víctima, siempre pensando que los extremos de la vida son los más vulnerables. Tenemos por un lado los niños, que tienen un poder osteogénico de reparación muy rápido. Los huesos presentan un componente fibrocartilaginoso importante, por lo tanto es habitual encontrar las fracturas denominadas en tallo verde, que es como si nosotros agarráramos una rama verde y la quebráramos, siempre queda un sector unido. Eso es el típico patrón que podemos encontrar en las fracturas en niños. Los tratamientos en los niños apuntan sobre todo a tratamiento ortopédico, en la mayoría de los casos, y siempre que sea posible, ya que ese poder de reparación permite que se puedan tener ciertos grados de error, por así decirlo, en la reparación de la fractura, ya que en la evolución tienden a corregir. Sin embargo, en los adultos eso no es así. En el adulto, a pesar de que presentamos todavía un poder de reparación bastante rápido y consolidamos las fracturas en tiempos bastante cortos, no se permiten ningún tipo de grado de inclinación ni deformidad en la reparación de estas lesiones, sino que se requiere que la reparación sea lo más anatómica posible. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, si es un tratamiento intervencionista, con fijadores, con placas, con tornillos, con material de osteosíntesis, para poder lograr que sea lo más anatómica posible y evitar consecuencias funcionales a futuro. En el otro extremo tenemos a los ancianos. Aquí el poder de reparación ya está disminuido, los procesos se dan en tiempos más prolongados, en mayor o menor medida existe un poder de una osteoporosis, un grado de osteoporosis presente en los huesos, lo que los coloca en un estado de fragilidad, y por eso nos podemos encontrar que un trauma de baja cinemática en un adulto mayor puede traducirse en una lesión significante o de gravedad. Por lo tanto, tener siempre presente esos aspectos y que los extremos de la vida siempre van a ser los más vulnerables. En el niño, un aspecto que no les comenté, que es muy importante, son aquellas lesiones que comprometen la articulación. Una fractura a nivel que comprometa algunos de los huesos que intervengan en una articulación del cuerpo puede ser muy grave, ya que una lesión del cartílago de crecimiento puede llevar a un cierre prematuro del mismo y generar una alteración funcional para toda la vida, por así decirlo. Un aspecto que vamos a volver a repetir es que ante una lesión vasculonerviosa el pronóstico se ensombrece más allá de las 6 horas. Esto es debido a que pasadas las 6 horas ya se instala la necrosis en los tejidos y pierde viabilidad y no hay vuelta atrás. Sin duda, previo a esto ya hay cambios circulatorios funcionales en el miembro, pero la mayoría de ellos son reversibles o se pueden recuperar si uno, por ejemplo, reinstaura el flujo sanguíneo a dicho nivel. Sin embargo, ya pasadas las 6 horas la necrosis está instalada y no hay vuelta atrás, por lo tanto es algo que tenemos que tener presente, tanto cuando estamos ante una lesión que tiene compromiso circulatorio, o por ejemplo, cuando nosotros colocamos un torniquete, tener presente este aspecto. Las fracturas es una lesión que no solo compromete el hueso, no es solo una lesión a nivel óseo, sino que debemos tener en cuenta todo el compromiso de partes blandas aledañas a esa fractura, que pueden generar hemorragias musculares o articulares, hay rupturas tendinosas, lesiones nerviosas, obviamente lesiones vasculares, y no menos importante, el riesgo de un proceso infeccioso que a la larga puede complicar mucho la situación de la víctima. ¿Cómo vamos a clasificar nosotros las lesiones musculoesqueléticas? En el ámbito hospitalario nosotros podemos clasificar a las fracturas por su grado de compromiso óseo, multifragmentarias, en un solo fragmento, dos fragmentos, por el grado de inclinación, desalineadas, alineadas. Podemos incluso determinar los grados de inclinación de las fracturas, si es oblicua, transversa, en ala de mariposa, etcétera, etcétera. Hay muchos aspectos que nosotros podemos evaluar a una fractura para poder clasificarla y determinar sus características en vías a tratamiento. Esto es en el ámbito hospitalario, donde contamos con un intensificador de imagen para poder ver bien las características del hueso y ver y clasificarla con todos estos detalles. Sin embargo, en el ámbito prehospitalario no contamos con esto y lo vamos a clasificar en vistas a su gravedad
y en vistas a su inmovilización. Por su gravedad lo vamos a clasificar en cerradas y abiertas, teniendo en cuenta que las lesiones abiertas son una urgencia traumatológica, ¿sí? Por el gran compromiso de partes blandas y por el riesgo que presentan en cuanto a procesos infecciosos que puedan desarrollar, pero tengan presente que el 80% de los politraumatizados en nuestro país tienen lesiones cerradas. Y en vistas a su inmovilización, la vamos a clasificar en alineadas y desplazadas. Entonces, hay dos grandes grupos que podemos separar las lesiones musculoesqueléticas. Por un lado tenemos las lesiones que ponen en riesgo la vida, y por el otro tenemos las lesiones que ponen en riesgo la extremidad. Dentro de las lesiones que ponen en riesgo la vida tenemos el trauma de pelvis asociado a hemorragia, las hemorragias arteriales mayores, por ejemplo asociados a una amputación o una lesión musculoesquelética que comprometa el paquete vasculonervioso del miembro, como por ejemplo la lesión que veíamos en la primera imagen, y el desarrollo de un síndrome por aplastamiento. El síndrome por aplastamiento ocurre cuando justamente hay aplastamiento de algún miembro, una pierna, un brazo, y cuando uno libera ese proceso, cuando libera ese objeto que está aplastando el miembro, se libera a la sangre sustancias como mioglobina, las cuales a nivel renal son nefrotóxicas, lo lesionan y pueden llevar al paciente una falla renal aguda. Por lo tanto, cuando estamos ante una lesión por aplastamiento, debemos tener presente este aspecto y el probable desarrollo de una falla renal aguda, y esto es evitable si nosotros durante el C y la hidratación del paciente hacemos una buena hidratación con suero fisiológico, o con el que se cuente, y la cuestión es hidratar bien al paciente para evitar la sobrecarga renal y el desarrollo de una falla renal aguda. Todas aquellas lesiones musculoesqueléticas que ponen en riesgo la vida, nosotros van a requerir nuestra atención durante el CES, cuando evaluamos lo circulatorio. Aquellas lesiones que no ponen en riesgo la vida, pero que pueden llegar a poner en riesgo la extremidad, nosotros les vamos a centrarnos durante la exposición. Y estas lesiones son fracturas abiertas y lesiones articulares, por el riesgo que tiene tanto del desarrollo de infecciones, como el riesgo que tiene de compromiso funcional. Las lesiones vasculares traumáticas, en primera instancia ponen en riesgo la vida, pero también ponen en riesgo la extremidad del paciente, ¿sí? Recuerden, más allá de las 6 horas, se instala la necrosis y el miembro queda totalmente desvitalizado por debajo del sector donde no recibe vascularización, y en, por ejemplo, una amputación traumática, sin duda pone en primera instancia en riesgo la vida y va a poner también en riesgo la extremidad. Luego tenemos el síndrome compartimental. Esto ocurre cuando hay un aumento de la presión en un espacio fibro-osteoponeurótico inextensible. Esto ocurre en aquellos sectores de nuestro cuerpo donde hay más de 2 huesos, en las extremidades donde hay más de 2 huesos. Esto es, en el antebrazo y en la pierna, siendo en la pierna el sector donde se desarrolla con mayor frecuencia. Esto ocurre porque a dicho nivel presentamos muchos planos musculares y fascias que separan estos planos musculares. Por lo tanto, tras una fractura, un traumatismo con hemorragia, el hematoma no puede expandirse lo suficiente, sino que queda comprimido por esas fascias musculares y genera un aumento de la presión a dicho nivel. Ese aumento se va a traducir en, eventualmente, un compromiso circulatorio. Lo primero que presentan los pacientes que están desarrollando un síndrome compartimental es un dolor muy intenso que no calma con analgésicos comunes y que empeora con la movilidad del miembro. Las masas musculares, cuando las vamos a inspeccionar, son masas musculares pétreas, que se denomina, o sea, duros como una roca. El paciente puede presentar parestesias o hipostesias, y como último elemento, cuando ya la presión dentro del compartimento venció la presión arterial sistólica, hay ausencia del pulso distal. Y a partir de ese momento tenemos 6 horas antes de que se instale la necrosis en dicho miembro y quede completamente desvitalizado. El tratamiento del síndrome compartimental es en bloque quirúrgico, lo que se hace son fasciotomías, se hace un corte de las fascias y se libera el coágulo, obviamente para liberar la presión. Esto no ocurre donde hay un solo hueso, como en el fémur y en el húmero, sino que en esos niveles el hematoma puede expandirse, y nosotros lo vamos a evidenciar como una deformidad de un miembro respecto al otro. Las lesiones neurológicas asociadas a luxofracturas sin duda se asocian a eventual compromiso funcional del miembro.
¿Cuáles son las complicaciones que pueden presentarse tras una fractura? Tenemos complicaciones tras el accidente y complicaciones tardías. Tras el accidente tenemos la embolia grasa, ¿sí? La liberación de esos trombos a la circulación, ¿sí? desde el foco fracturario, que pueden impactar en la circulación, en la microcirculación vascular, y terminar desarrollando un tromboembolismo pulmonar. El síndrome compartimental, como veíamos, una complicación tras el accidente. El síndrome por aplastamiento, con el probable o potencial desarrollo de una falla renal aguda. La sección del paquete vascular nervioso principal del miembro, y el daño tendinoso y muscular son complicaciones tras el accidente. Ya tardías tenemos la infección, ¿sí? Sobre todo obviamente en aquellas lesiones con exposición, como las que veíamos en la imagen, en la primera imagen. Tener presente que cuando nosotros nos encontramos, diagnosticamos una fractura, si encontramos próximo a ese foco de fractura una lesión en la piel que a simple vista nosotros no podemos determinar su profundidad, vamos a considerar que esa fractura es expuesta hasta demostración de lo contrario. Si la lesión es superficial en la piel, es un escalpe, por ejemplo, y notamos que no existe mayor profundidad en los planos del miembro, podemos descartar que sea expuesta. Pero si es, por ejemplo, una lesión puntiforme, que no queda muy claro la profundidad de la misma, no vamos a explorar la herida ni con los dedos, ni con ningún tipo de otro material, porque eso genera mayor lesión, sino que lo vamos a considerar que hay exposición y vamos a realizar tratamiento antibiótico profiláctico, ya que el diagnóstico de exposición, a menos que sea muy claro como la imagen que veíamos, el diagnóstico de exposición es en bloque quirúrgico. Una vez que se aborda esa lesión, en vistas a su reparación, se confirma la comunicación del foco de fractura con el exterior. Otra complicación tardía es el retardo en la consolidación. Eso ocurre cuando, pasado el tiempo suficiente para que la fractura haya consolidado, aún no se ha cerrado o consolidado de forma adecuada. La pseudoartrosis es, una vez pasado el tiempo suficiente para que se haya consolidado, formado el callo óseo, no hay presencia de callo óseo en el sector fracturado, y se genera como una pseudoarticulación, por así decirlo, una pseudoartrosis. Es muy frecuente que se desarrollen a nivel del húmero. Cuando hay fracturas diafisarias de húmero, sobre todo en adultos mayores, pueden desarrollar una pseudoartrosis. Eso no genera dolor, pero genera alteraciones funcionales que pueden ser importantes. Luego tenemos las consolidaciones viciosas, son aquellas reparaciones que se dan en las fracturas en una posición anómala, que va a comprometer la funcionalidad del miembro. La rigidez articular, que en mayor o menor medida siempre está presente, pero que generalmente revierte con la realización de fisioterapia, y la artrosis secundaria, que siempre en mayor o menor medida está presente también. Ahora vamos a hablar sobre las luxaciones. La luxación es un trauma articular indirecto que lleva la articulación más allá de su capacidad máxima de movimiento. Determina una pérdida de las relaciones articulares normales, la cual es permanente y completa, por lo que va a requerir de un gesto terapéutico para su reducción, o sea, una maniobra para poder volver esa articulación a su posición normal. ¿Qué aspectos importantes debemos tener presentes? Son una urgencia traumatológica, porque la exposición del cartílago articular puede llevar al desarrollo de osteonecrosis y compromiso articular permanente. Se debe de realizar antes y después de cualquier maniobra un estudio de imagen. Esto es algo que debemos tener muy presente siempre. No voy a intentar la reducción de una luxación fuera del ámbito hospitalario, a menos que exista compromiso vascular del miembro junto con la luxación. Ahí intento por lo menos una maniobra de reducción inmediata. O cuando hay un traslado hacia centro asistencial o a un centro de asistencia médica que demore más de 6 horas. Ahí intento también una maniobra de reducción. Eso es porque, al igual que como veíamos viendo hasta ahora, más allá de las 6 horas la incidencia de osteonecrosis aumenta en forma significativa. Por lo tanto, repito, no debemos hacer una reducción de una luxación sin antes una radiografía. Sobre todo, esto es debido a que, por ejemplo, si nos encontramos ante una víctima con una luxación en el hombro, la articulación más luxable de nuestro cuerpo, no sabemos si debajo de esa luxación hay, por ejemplo, una fractura de la cavidad articular. Y nosotros, con el afán de resolver la situación, hacemos una maniobra y generamos mayor lesión y podemos comprometer aún más
el miembro afectado. Por lo tanto, lo que se hace en estas situaciones, sin importar la cantidad de veces que le haya pasado a la víctima, y lo fácil que él refiera que es reducir esa luxación, nosotros lo vamos a inmovilizar en una posición luxada, y una vez en el centro asistencial se realizará una radiografía, se verán las características de la articulación, se hará una maniobra de reducción, y luego se hace otro estudio de imagen para confirmar que la maniobra fue hecha de forma adecuada. Esto no siempre es sencillo y puede incluso requerir no solo una sedación, una analgesia, sino que puede requerir una intervención quirúrgica o hacerlo bajo anestesia en bloque quirúrgico. Entonces, en cuanto a la valoración inicial, primero que nada la seguridad de la escena como siempre, factor fundamental durante el curso como ya le hemos dicho, y la evaluación va a ser siempre sistematizada, teniendo en cuenta el A, B, C, D y E. En cuanto a las lesiones musculoesqueléticas, nosotros en el C, como veíamos, podemos encontrar con lesiones que van a requerir nuestra atención, como una lesión, una amputación traumática, una lesión muscular que comprometa lo circulatorio, como un sangrado externo, por ejemplo, que requiera, como vimos, la colocación de un torniquete. En el C nosotros vamos a evaluar todos los sectores donde pueden encontrar sangrado, como el piso, los miembros, pelvis, abdomen y tórax, y tener en cuenta que esos sectores son los que pueden llevar un sangrado que comprometan los circulatorios, que llevan al paciente al shock. Luego tenemos lesiones que también pueden tener un sangrado significativo, pero que no necesariamente tienen por qué llevar al paciente al shock en forma inmediata, pero que van a requerir nuestra atención y una maniobra. Primero que nada, debemos empezar con la inspección. Vamos a exponer la piel del miembro afectado, vamos a quitar toda la ropa, quitar alhajas, también collares y demás, pulseras. Eso es debido a que el miembro afectado va a edematizarse en la evolución, y cualquier anillo o cualquier pulsera que presente puede terminar generando un compromiso circulatorio de dicho nivel. Debemos manipular con mucha suavidad la extremidad, no con miedo, sino con firmeza y suavidad. Las heridas pueden estar sangrando, pero estar indicando lesión neurológica o fractura expuesta. Eso es lo que yo les decía con anterioridad. Una herida que no podemos determinar su profundidad a simple vista, próximo a un foco de fractura, lo consideraremos como expuesta hasta demostración de lo contrario. Sin duda, en extremidades deformadas, indicativo de fractura, lesión articular, puede ser una lesión como la imagen primera, que tenía un acortamiento del miembro inferior izquierdo y rotación externa. Queda clara una imagen del principio que es una lesión en el fémur, pero si fuera una lesión cerrada, donde nosotros no vemos una clara lesión superficial, podemos encontrarnos simplemente con un acortamiento del miembro inferior y una rotación externa, y eso nos debe hacer pensar que hay una lesión, una pérdida de continuidad en algún sector del fémur. Y ese acortamiento se da porque la musculatura tiene propiedades elásticas, van a traccionar del miembro, ya que tiene ausencia de fijación por esa pérdida de continuidad ósea, y como presentamos a nivel del músculos rotadores externos, no solo hay un acortamiento, sino también una rotación externa del mismo. Una caída del pie hacia adelante, por ejemplo, también nos puede estar hablando de una lesión del nervio peroneo, etc. Por lo tanto, tener presente la forma en la que se presenta el paciente, o la forma en la que nosotros encontramos el miembro, que de ser anómala nos debe hacer sospechar de la presencia de una fractura o de una luxación, o la combinación de ambas. Importante evaluar la piel, evaluar la presencia de flictenas, de ampollas, la palidez, la presencia de hematomas, nos puede estar hablando de compromiso circulatorio. Las flictenas nos van a estar hablando, cuando estén presentes en un trauma musculoesquelético, de un traumatismo de alta energía. Esta es la respuesta que tiene la piel ante ese trauma importante, el desarrollo de flictenas. Esto en el ámbito prehospitalario no tiene mucha significancia, pero en el ámbito hospitalario sí, ya que una fractura que presente en la piel aledaña la presencia de flictenas, lo que se hace en este caso es un control de daño, no se puede intervenir al paciente para reparar esa fractura, sino lo que se debe hacer es colocar, por ejemplo, fijadores externos, hacer un control de daño, esperar que las partes blandas se reparen, y una vez con esas partes blandas en un mejor estado, ahí sí se puede intervenir la fractura y reparar.
Bueno, la posición de la extremidad puede ser de ayuda para determinar algunos patrones lesionales como veníamos hablando. Luego viene la palpación, debemos palpar todos los pulsos en forma bilateral. No voy a explorar heridas internamente, ya lo dijimos, eso produce mayor lesión, ¿sí? Solo voy a hacer una exploración externa. Voy a valorar los compartimentos musculares, palpar las masas musculares, sobre todo en antebrazo y pierna, en búsqueda de un potencial desarrollo de un síndrome compartimental. Debo evaluar siempre que sea posible la estabilidad articular, ya sea pidiéndole al paciente que mueva el brazo, si es posible, o a través de movimientos pasivos, ¿sí? Nunca forzando el movimiento, si nosotros nos queda alguna duda de que pueda haber algún compromiso de dicho nivel. Ante cualquier duda, lo consideramos como lesionado y lo inmovilizamos como vamos a ver. Evaluar también el estado neurológico, no es necesario evaluarse todos los dermatomas, pero sí, si nosotros sospechamos un compromiso neurológico, tener en cuenta por lo menos una evaluación neurológica para, una vez llegado el paciente al centro asistencial, brindar esa información al equipo médico como información extra que va a catalogar la herida. Las fracturas es una lesión de diagnóstico clínico y confirmación imagenológica. La presencia de dolor, tumefacción e impotencia funcional del miembro son constantes y nos hablan de fractura. La deformidad, la movilidad normal y la crepitación no son constantes, pero de estar presentes ayudan a englobar el diagnóstico. Tengan en cuenta que la crepitación es un elemento que nosotros no lo vamos a evaluar, está presente en la literatura, pero la crepitación es el roce, ¿sí?, de los dos extremos fracturados, y eso se evalúa cuando yo agarro la extremidad y la muevo. Por lo tanto, como podrán darse cuenta, esa maniobra no solo va a generar mayor lesión, sino que puede complicar aún más la lesión en sí. Ya con la presencia de dolor, tumefacción e impotencia funcional en un miembro traumatizado nos debe hacer pensar que pueda estar existiendo ahí una fractura. Después, la presencia de quimosis y oflictenas no son constantes ni determinantes de fractura, pero pueden ayudar a englobar el diagnóstico. En cuanto al tratamiento inicial, primero que nada, el tratamiento de lesiones musculoesqueléticas, que no comprometen la vida, que se ven en el C, se realizan luego del paciente estar estabilizado, luego de haber resuelto todo aquello que completa el A, B, C y el D. Debemos calmar el dolor, esto debe hacerse durante el C, una vez que nosotros colocamos 2 de esas vías venosas periféricas y empezamos con la infusión de fluidos en caso de que sea necesario, debemos también ahí comenzar con la analgesia. Generalmente la analgesia se hace escalonada, pero sin duda eso va a depender de las características de la lesión. En una lesión como la primera imagen no vamos a darle ketoprofeno porque no tendría ningún sentido, ya ahí vamos a medicación más potente como la morfina. No debo extraer objetos clavados, empalados, eso se deben fijar en la posición en la que está, si no genero mayor lesión al retirarlos. En una amputación traumática debo tener presente lo siguiente: el miembro amputado debe ser cubierto con gasas embebidas en suero ríngero lactato y envueltos en una gasa y metidos dentro de una bolsa. Ese miembro amputado se va a colocar en un material, en un recipiente refrigerado, que enfríe el miembro, pero no que lo congele. Si no puede estar el miembro congelado porque eso lo desvitaliza completamente, se forman cristales a nivel de las células sanguíneas, y eso ya no permite luego reinsertar el miembro en caso de que sea posible. Por lo tanto, cubro la extremidad afectada y el miembro también lesionado con gasas embebidas en suero ríngero lactato y penicilina acuosa. Eso lo coloco dentro de una bolsa y en un material refrigerado, pero que no congele. Y tener siempre presente que el miembro obviamente debe ser trasladado junto con la víctima. No puede ocurrir que la víctima llegue y el miembro esté todavía en el lugar del evento, o que el miembro llegue con otra paciente o demás. ¿Sí? Tener presente siempre eso. En fracturas expuestas, primero que nada voy a cohibir el sangrado por medio de compresión. Pruebo 1, 2, 3 veces, si no es eficaz, colocación de torniquete. Debo lavar la herida siempre con abundante suero fisiológico por arrastre, cubrir con apósitos estériles, inmovilizar
y en las lesiones expuestas o en amputaciones realizar tratamiento antibiótico profiláctico. Ahora vamos a hablar sobre los principios para la inmovilización. Antes de inmovilizar un miembro, debo evaluar el estado neurovascular previamente. Y ahí podemos encontrarnos con varias situaciones. Si nos encontramos con un miembro, por ejemplo, fracturado o luxado, en una posición completamente anómala, evaluamos el componente circulatorio de ese miembro. Si el pulso está presente, hacemos una maniobra que alineamos el miembro, ¿sí?, a una posición anatómica, y volvemos a evaluar el pulso. Si el pulso sigue presente una vez el miembro esté alineado, excelente, aplicamos el material de ferilización y listo. La otra situación que puede ocurrir es que hay pulso en una posición anómala, lo alineo a su posición anatómica y pierdo pulso a dicho nivel. Ahí lo que hago es volver de a poco hacia la posición anómala mientras voy buscando el pulso, y paro una vez que lo encuentro. Si recupero el pulso, lo inmovilizo en esa posición con pulso y se traslada así. Si yo hago esa maniobra y no recupera pulso la víctima, se alinea en la posición anatómica y se tiene presente que ese miembro perdió el pulso, está sin aporte sanguíneo, y que más allá de las 6 horas va a desarrollar una necrosis. Por lo tanto, importante siempre, como cuando colocamos el torniquete, poner la hora en la cual se comenzó a privar de aporte sanguíneo a ese miembro. La ausencia del pulso que previamente estaba cuando nosotros movilizamos el miembro ocurre en aquellas lesiones que tienen compromiso vascular, que quizás la sección del paquete vascular no es completa, y nosotros en el momento en el que intentamos alinear, seccionamos completamente el vaso y pierde el aporte sanguíneo que hasta ese momento tenía presente. Pero es fundamental que nosotros inmovilicemos y alineemos las fracturas y las luxaciones, porque eso no solo calma el dolor, sino que facilita la inmovilización de las víctimas. Fundamental seleccionar el tipo y tamaño apropiado para ferulizar, tener presente que cuando nosotros vamos a ferulizar una fractura, debemos inmovilizar la articulación proximal y distal al foco de fractura. Si yo tengo una fractura medio diacisaria de tibia o peroné, por ejemplo, debo inmovilizar la rodilla y el cuello del pie. Si yo tengo una fractura en el fémur, debo inmovilizar la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla, ya que si yo dejo con movimiento alguno de esos sectores, indirectamente me va a mover el foco de fractura y generar mayor lesión y dolor. Y no va a cumplir la función que cumple la férula, que es inmovilizar. Y fundamental, sin duda, aplicar siempre material acolchonado, ya sea con gasas, algodón o lo que se tenga, sobre todo a nivel de las eminencias óseas de las articulaciones, para evitar que el material de ferulización lesione la piel. Y como les decía, debo alinear previamente el miembro, moviéndolo en bloque y con ligera tracción. Lo que yo voy a hacer es alinear, no reducir el foco de fractura. ¿A qué voy con eso? Si esto fuera un miembro y está fracturado, ¿sí?, y desplazado, por ejemplo, imagínense en el fémur, ¿sí?, hay una fractura y las masas musculares hacen una rotación externa, como veíamos, y acortamiento del miembro, ¿sí? Y por ejemplo esté desplazado también, movido desalineado. Lo que yo voy a hacer es alinear el foco de fractura, no voy a reducir. Reducirlo es llevarlo a su posición anatómica, ¿sí? Yo lo que voy a hacer es alinearla e inmovilizarla en esa posición. La reducción se hace en bloque quirúrgico, requiere sedación, requiere anestesia general, y requiere unas maniobras, e incluso la reparación del sector fracturado para poder lograrlo. ¿Sí? Así lo que yo voy a hacer con la maniobra es alinear, no reducir. Tampoco voy a forzar el realineamiento. Tengan en cuenta que cuanto más horas pasen luego de instalada la lesión, las masas musculares van a dificultar cada vez más la movilidad de ese miembro. Entonces, si ya han pasado varias horas tras la lesión, podemos encontrarnos con que las masas musculares de dicho miembro nos generan resistencia y nos impidan a nosotros el realineamiento. Nosotros vamos a intentar hacerlo, pero no vamos a forzarlo.
Si el realineamiento no es posible por la atracción de esas masas musculares o por las características propias de la lesión que impiden su alineamiento, lo que vamos a hacer es ferulizar como sea posible en la posición en la que encontramos a la víctima. Y sin duda debo evaluar lo neurológico y lo vascular luego de aplicado el material de ferulización. La férula no debe comprimir, debe impedir la movilidad del foco de fractura. Yo debo retirar y confeccionar nuevamente la férula, sí. Hay ausencia del pulso en el miembro afectado, que previo a la aplicación de la férula estaba presente. Si la piel se torna fría y pálida una vez que yo aplico el material de ferulización. Si aparecen parestesias, hipoestesias o alteraciones neurológicas que no estaban presentes previamente a la ferulización, o si aumenta el dolor, hay algo que yo hice mal, la férula está mal aplicada o mal realizada, debo quitar todo el material y aplicarlo nuevamente. La férula no debe comprimir, debe inmovilizar. Por lo tanto, para poder darnos cuenta si si el material fue aplicado en forma adecuada, pulso, ¿sí? Y características neurológicas antes y después de aplicar el material de ferulización. Aquí lo que tienen presentes son algunos materiales que nosotros podemos encontrar y que podemos utilizar para la realización de una férula. El algodón y el papel pueden ser utilizados como material para acolchonar, incluso en el rollo de papel, el cartón que ustedes ven ahí en el medio del rollo, puede ser utilizado para realizar una férula, por ejemplo, en miembros superiores. Luego las chapas de metal, ustedes dirán, bueno, pero eso puede lesionar la piel, sí, sin duda. Pero si es el único material con el que se cuenta y tiene las medidas acordes para ser aplicada sobre un miembro, puede ser utilizado teniendo siempre presente de que debo acolchonar muy bien el miembro para evitar que ese material lesione la piel. El cartón es lo que más pueden encontrar y van a ver como férulas caseras, por así decirlo, férulas realizadas en ámbitos prehospitalarios cuando no se tiene otro material. El cartón es muy, muy útil porque uno puede cortarlo y hacerlo de la medida que quiera. Las maderas también sirven para ferulizar, siempre que tengan el tamaño acorde. La cuerda lo vamos a utilizar para unir todo este material. Los bajalenguas o palitos de helado son utilizados mucho para las lesiones a nivel de las falanges, y de todos estos materiales el único que no debemos utilizar es el pulpo, la cuerda que ustedes ven ahí, elástica. Eso es porque tiene justamente propiedades elásticas, y yo lo voy a colocar en un miembro y por sus propias propiedades elásticas va a intentar volver a su posición y por lo tanto va a comprimir. ¿Sí? Y nosotros no queremos que el material de ferulización comprima, por lo tanto materiales elásticos no vamos a utilizar para ferulizar. Aquí tienen un ejemplo de una férula realizada con cartón. Por las características de su realización uno podría sospechar que la fractura está a nivel de la pierna, ya que hay una inmovilización de la rodilla y el pie, y ustedes vean que el material está colocado de una forma que no hay mucha presión no está muy firme, por así decirlo. Mientras esto impida la movilización, cumple su función. Recuerden que no tiene que comprimir. Al lado, lo que ustedes ven a su derecha, son, por ejemplo, si no contamos con material de ferulización, en el caso, por ejemplo, de una fractura de miembros inferiores, podemos utilizar el miembro sano para ferulizar. Tengan presente, y ustedes ven en la imagen, cómo podemos utilizar una sábana, buzos, remeras, lo que sea que se tenga para unir los dos miembros, y tener en cuenta que en el medio, entre las dos piernas, debemos colocar un material para acolchonar ahí, puede ser una campera, también una sábana además, para cubrir ese espacio que queda entre las dos piernas y garantizar una buena inmovilización. Estos ya son materiales de ferulización comerciales. El primero que ustedes ven arriba a la izquierda es un material que es muy útil, es como una especie, un material moldeable que nosotros podemos cortarlo a la medida que querramos y utilizarlos para ferulizar tanto miembros superiores como miembros inferiores. Luego ya tienen férulas de diferentes tipos de tamaño para diferentes regiones del cuerpo, incluso abajo a la derecha ven férulas comerciales para la inmovilización de dedos, de falanges. De todo lo que ustedes ven aquí, la que está contraindicada es la que ven abajo a la izquierda, la férula neumática. Esto la van a poder encontrar quizás en algún
en algún lugar, pero no debería ser utilizada porque esa férula lo que hace es comprimir y estaríamos haciendo lo mismo que realiza, por ejemplo, el desarrollo de un síndrome compartimental. Estamos comprimiendo el miembro, estamos privando de aporte sanguíneo, estamos comprometiendo lo neurológico y no es el objetivo de la férula. Muy bien, vimos cómo debemos diferenciar y tener presente las lesiones paciente politraumatizado que ponen en riesgo la vida y las lesiones musculoesqueléticas que tanto ponen en riesgo la vida como aquellas que ponen en riesgo la extremidad y en qué momento van a requerir nuestra atención. Vimos y diferenciamos las fracturas de las luxaciones, hablamos sobre los materiales de ferilización y cómo deben ser aplicados. Durante las instancias prácticas vamos a poder ver y utilizar los materiales y van a tener ejemplos para aplicar todos los conocimientos impartidos en la presente clase. Cualquier duda que ustedes tengan, tienen la plataforma EVA, me pueden consultar por ahí, o si no, durante la actividad práctica, vayan con todas las dudas y vemos cualquier cosa que les haya generado algún inconveniente o duda. Muchas gracias y nos estamos viendo. Que pasen bien.